Hace 65 millones de años, los dinosaurios dominaban la Tierra. Durante más de 150 millones de años habían obligado a los mamíferos, nuestra familia, a esconderse para sobrevivir. Pero un día, un suceso puso fin a su reinado de forma brutal. El impacto de un meteorito produjo su completa extinción. Por suerte, nuestros antepasados sobrevivieron a aquella catástrofe. La hora de los mamíferos parecía haber llegado por fin. Pero aún no era realmente el caso. Aún debían afrontar una última prueba. Los continentes se desplazaban, colisionaban entre sí y se fraccionaban constantemente. Entre la desaparición de los dinosaurios y la época actual, la actividad de los continentes fue más intensa de lo que había sido nunca. Y cada ruptura continental acarreó importantes transformaciones del clima que afectaron ostensiblemente la vida sobre la Tierra. En el transcurso de este periodo de grandes cataclismos, nuestros antepasados evolucionaron hasta la aparición de los primates, la gran familia de los simios. Para asegurar su supervivencia, uno de sus órganos se desarrolló de forma espectacular: el ojo. Su nueva agudeza les permitía una percepción de los objetos en 3 dimensiones, un factor determinante para superar los terribles cambios climáticos. Es la historia del desarrollo de los ojos de los primeros primates, lo que vamos a descubrir hoy. Planeta Tierra. Evolucionar para sobrevivir. ¿A qué se parecían nuestros antepasados cuando acabó el reinado de los dinosaurios sobre la Tierra? Un fósil encontrado en Wyoming, Estados Unidos, nos permite imaginarlo. Data de 9 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Se trata del fósil de un animal llamado Carpolestes. Medía tan solo 15 centímetros de altura. Se cree que es el antepasado de la gran familia de los primates. Su mano estaba provista de un pulgar capaz de plegarse hacia la palma, lo que le permitía agarrar objetos, una cualidad común a todos los primates. Un análisis detallado de este fósil permitió reconstruir su forma de vida. Su hábitat era el bosque. Era un animal exclusivamente nocturno. Se deslizaba entre las ramas de los árboles para escapar de sus predadores. Se alimentaba de frutos. Sus ojos eran tan grandes que le permitían ver incluso en la oscuridad. De hecho, su forma de vida había evolucionado muy poco desde la época en que los reptiles dominaban la Tierra. ¿Por qué nuestros antepasados continuaban viviendo escondidos, ahora que ya no existía la amenaza de los dinosaurios? Este fósil podría ser muy bien la respuesta a esa pregunta. Estas huellas pertenecen a un animal que vivía en la misma época que Carpolestes. Miden más de 30 centímetros, unas 10 veces más que las de nuestro antepasado. ¿A quién pertenecían?
A un animal provisto de patas robustas, un cuello largo y un gran pico. Un pájaro de una talla excepcional, llamado diatrima. Tenía una altura aproximada de 2 metros. Era uno de los animales más grandes de aquella época. Tras la extinción de los dinosaurios, ocupó enseguida una posición dominante en el ecosistema. El profesor Lawrence Whitmer es un especialista en dinosaurios de la Universidad de Ohio. Ha consagrado sus 15 últimos años al estudio de diatrima. Y está especialmente interesado en su enorme cráneo. Cuando vi por primera vez el fósil de diatrima, lo primero que me llamó la atención fue la talla de su cráneo. Es absolutamente gigantesco. Es el cráneo de un ave, pero es mucho más grande que el cráneo de cualquier ave de las que conocemos hoy. Es posiblemente más grande que el de un león o de un oso, pero su composición es diferente. ¿Para qué podría servirle un cráneo así? Estudió pues el fósil con la ayuda de un escáner médico que utiliza los rayos X para producir de forma continua imágenes de secciones transversales de un objeto. También permite examinar en detalle su estructura interna. Estas imágenes han permitido al profesor Whitmer identificar las vastas cavidades que hay en el interior del cráneo. Contenían músculos que accionaban el pico. La dimensión de estas cavidades demuestra que sus músculos eran lo bastante voluminosos y, por tanto, lo bastante poderosos para permitir al animal arrancar la carne de sus presas como lo haría un león. Diatrima era un carnívoro temible. Sabemos que diatrima, como los tiranosaurios, estaba provisto de una potente mandíbula que no solo le permitía matar, le permitía también despedazar la carne de sus víctimas. Por tanto, podríamos afirmar, aunque con cierta prudencia, y supongo que es lo mismo que experimentaban sus contemporáneos, que en muchos sentidos, diatrima era una especie de mini Tyrannosaurus Rex. El profesor Whitmer pudo reconstruir la forma de vida de diatrima. Vivía en los bosques y en las llanuras. Su tamaño no le permitía volar y se desplazaba exclusivamente por el suelo. Su velocidad debía ser la misma que la de un hombre en carrera. Era un predador temible. Este animal es un Iracotherium, un viejo antepasado del caballo. En aquella época los mamíferos se encontraban aún en un estado muy primitivo. Este animal, del tamaño de un perro, era incapaz de correr deprisa. Era una presa fácil para un pájaro carnívoro de 2 metros de altura. Diatrima apareció después de la extinción de los dinosaurios y enseguida se convirtió en el nuevo rey de los continentes. Era para escapar de él el motivo por el que nuestros antepasados, los carpolestes, se escondían en los árboles. El hábitat del diatrima se extendía desde Europa hasta América del Norte. Por otra parte, sabemos también que en aquella época otros pájaros gigantescos prosperaban en los diferentes continentes. Después de los dinosaurios, fueron estos pájaros gigantes quienes dominaron el mundo. Excepto en un continente, Asia. Es el único continente en el que no se ha encontrado nunca un fósil de pájaro gigante. Parece que estas especies no se desarrollaron allí,
y tampoco migraron allí desde otros continentes. Pero ¿a qué pudo deberse? Esta es la disposición de los continentes sobre la Tierra en aquella época. Un largo y angosto mar, llamado el Estrecho de Turgai, separaba Asia de Europa. En el otro extremo del continente, Asia estaba unida a América del Norte por una franja de tierra. Pero como estaba situada muy al norte, esta pasarela estaba cubierta de glaciares. Por consiguiente, la vida no podía circular desde un continente a otro. Podemos afirmar, pues, que Asia estaba separada de los demás continentes. Los mamíferos evolucionaron rápidamente en este hábitat, protegido de la amenaza de los pájaros gigantes. Entre ellos apareció un mamífero temible, el hienodonte. Sus fósiles nos revelan el secreto de su fuerza, y en particular los fósiles de las articulaciones de sus patas. Sus formas lisas y torneadas revelan que el animal era capaz de realizar movimientos muy vivos. Un carnívoro poderoso, dotado de una gran rapidez de acción, había podido por fin triunfar entre los mamíferos, que hasta entonces habían tenido que esconderse siempre de los dinosaurios o de los pájaros gigantes. La lucha por la supervivencia se estableció entre Hienodonte, el rey de los mamíferos, y Diatrima, el más terrible de los pájaros gigantes. Estas dos impresionantes especies habían evolucionado en continentes aislados entre sí, pero un día el enfrentamiento fue inevitable. $10 millones de años después de la extinción de los dinosaurios, la Tierra entró repentinamente en una fase de recalentamiento global. Los glaciares que bloqueaban el paso entre Asia y América del Norte terminaron derritiéndose, de modo que los animales pudieron circular libremente de un continente a otro. Los hienodontes entraron en el territorio de los diatrimas. Hienodonte solo pesaba 5 kilos, 40 veces menos que Diatrima. Pero poseía unos afilados colmillos, alcanzaba una gran velocidad y ya practicaba la caza en grupo. Pese a la gran superioridad de su tamaño, Diatrima era excesivamente lento para escapar a los ataques de sus adversarios. Se cree que fueron los hienodontes los causantes de la desaparición de los diatrimas. La migración de los hienodontes hacia el oeste y su entrada en América del Norte y en Europa fue la señal de un gran cambio. En cierto sentido, los mamíferos habían estado entre paréntesis durante la era de los dinosaurios, pero incluso después de su extinción, tuvieron que pasar 15 o tal vez 20 millones de años para que pudiese hablarse del principio de la auténtica era de los mamíferos. La era de los mamíferos por fin había llegado. Sin embargo, nuestros antepasados, los primates, seguían viviendo en la sombra. Este es el bosque donde habitaban los carpolestes al principio de la era de los mamíferos. Entonces, los únicos árboles grandes eran las coníferas. También había árboles de hoja ancha entre los bosques de coníferas, pero eran mucho más pequeños, aunque eran los que producían fruto. Como Carpoleste se alimentaba de frutos, vivía en aquellos raquíticos arbolitos.
Cuando acababa con los frutos de un árbol, había que bajar al suelo para subirse a otro. Era un momento particularmente peligroso. En el suelo, numerosos mamíferos carnívoros como los hienodontes habían reemplazado a los diatrimas. Pero la vida de nuestros antepasados, bajo la presión constante de sus primos los mamíferos, iba a conocer enseguida una espectacular mejora. Fue un acontecimiento acaecido en Groenlandia lo que iba a provocar aquel cambio. En 2003, una exploración de los fondos marinos, llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Oslo, reveló la existencia de una extraña configuración topográfica en el fondo del mar. El equipo descubrió 800 agujeros gigantescos de 3.000 metros de profundidad. Un examen más detallado ha demostrado que se formaron hace 55 millones de años. Por tanto, se dedujo que los había causado un cataclismo que se había producido en el fondo del mar. Fue una ruptura continental de grandes dimensiones lo que provocó este fenómeno. El interior del manto terrestre es agitado por un poderoso movimiento llamado corriente de convección del manto. Hace 55 millones de años, esta corriente comenzó a separar Groenlandia de Europa, que hasta entonces estaban unidas por tierra. La lava emergió de las profundidades y se infiltró en las capas sedimentarias. En el interior de los sedimentos había una cantidad gigantesca de hidrato de metano congelado. Cuando el hidrato de metano se calienta, se descompone y libera metano, un potente gas de efecto invernadero. Cuando las cantidades de hidrato de metano enterradas fueron expuestas al calor del magma, empezaron a fundirse a un ritmo excepcional. Un enorme volumen de metano fue brutalmente liberado, causando una serie de violentas explosiones. El gas a presión perforó la corteza terrestre por múltiples sitios y se escapó por sus aberturas. Cuando el metano se encuentra con el oxígeno, se produce una combustión espontánea. Columnas de fuego se elevaron por encima de la superficie del mar. Se cree que aquellos pilares de metano incandescente pudieron alcanzar alturas de varios kilómetros. La penetración en la atmósfera de una cantidad tan ingente de metano provocó un recalentamiento de entre 10 y 20 grados de temperatura en el planeta. Fue ese fenómeno lo que desencadenó el derretimiento de los glaciares sobre las tierras que separaban Asia de América, permitiendo así el encuentro de los hienodontes con los diatrimas. Aquel recalentamiento global continuó durante más de 5 millones de años y modificó radicalmente el entorno terrestre. Nos encontramos en el Parque Nacional de John Day Fossil Beds, en Oregón, Estados Unidos. Fue aquí donde se descubrieron las pruebas de aquel gran cataclismo. El profesor Robert Sussman de la Universidad Washington de San Luis ha descubierto un particular fósil en la pared de una de las montañas de este parque. Parece una gran columna de piedra incrustada en el acantilado. Pero en realidad se trata de un árbol de hoja ancha fosilizado. Se trata de un katsura que vivía aquí hace 44 millones de años. Medía cerca de 25 metros de altura y poseía un gran ramaje. Se cree que cuando desaparecieron los dinosaurios, las angiospermas tenían todavía un tamaño pequeño, poco follaje, y que el calentamiento global les hizo desarrollarse cada vez más, creándose así un medio ideal para la evolución de los primates.
Durante este periodo particularmente caliente, los raquíticos y desparramados árboles de hoja ancha, de cuyos frutos se alimentaban nuestros antepasados, se volvieron de pronto enormes. A diferencia de las coníferas como cedros y cipreses, los árboles de hoja ancha extienden sus ramas en todas direcciones. Las de un árbol cualquiera terminaban lógicamente mezclándose con las del árbol vecino. Y aquello iba a permitir que nuestros antepasados experimentasen un rápido desarrollo. A lo largo de la costa oriental del continente africano se encuentra la isla de Madagascar. Aquí podemos comprender por qué este entorno era tan favorable a los primates. Esta isla tropical está cubierta de bosques de árboles de hoja ancha, en los que aún se puede contemplar la forma de vida de los antiguos primates. Estos animales son lemúridos. Son los primeros que fueron capaces de saltar de rama en rama para buscar alimento. En los bosques de los grandes árboles de hoja ancha, como las ramas de los árboles se entrecruzan, los primates pueden desplazarse de uno a otro sin descender nunca al suelo. Este universo de ramas altas que se entrecruzan forma un toldo. Por primera vez en su historia, este universo hacía acto de aparición en nuestro planeta. Para los primates era un verdadero paraíso en la Tierra. A partir de entonces pudieron vivir su vida sin tener que descender jamás a una tierra donde merodeaban sus predadores. Podían aprovecharse de los recursos disponibles, esencialmente hojas y frutos. Y por otro lado, ya no tenían que inquietarse a causa de los predadores terrestres. Podían dormir y vivir exclusivamente en los árboles. Era un entorno completamente nuevo para ellos. Esta nueva vida sobre el toldo arbóreo conllevó una evolución importante de las capacidades físicas de nuestros antepasados. Hace 56 millones de años, Carpolestes vivía en los pequeños árboles de hoja ancha. Este simio se llama Sosonius. Habitó en el toldo de los bosques 5 millones de años después de la desaparición de Carpolestes. Fíjense bien en sus ojos. Al principio estaban situados a ambos lados de la cabeza. Pero cuando los primeros primates empezaron a vivir en el toldo arbóreo, sus ojos se desplazaron hacia la parte frontal del cráneo. Alineándose así, disminuían la amplitud del campo visual. Pero ahora el campo visual de cada ojo se superponía al del otro, y gracias a ello, Sosonius tenía una mejor percepción de la profundidad. Podía percibir los objetos en 3 dimensiones. Esta capacidad se llama visión estereoscópica. Sosonius podía ahora evaluar con precisión la distancia que separaba a 2 árboles y saltar así fácilmente de rama en rama. Una ruptura continental había provocado, por tanto, la aparición de un nuevo hábitat que, a su vez, ayudó a nuestros antepasados a desarrollar esta nueva cualidad. La fase de recalentamiento global continuó, y los bosques de árboles de hoja ancha se expandieron, alcanzando cada vez mayores latitudes. La Tierra se transformó en un planeta verdoso, recubierto de espesos bosques. El toldo arbóreo se extendía por encima de todas las tierras, y en aquel santuario nuestros antepasados no volvieron a ser nunca pobres criaturas sin defensa. Se multiplicaron como no lo habían hecho nunca a lo largo de su historia. Pero aquellos tiempos felices no iban a durar eternamente. La deriva de los continentes que les había proporcionado aquel territorio iba a producir una nueva catástrofe, privándoles de una gran parte de aquel Edén.
Esta vez el acontecimiento tuvo lugar en la Antártida. Este continente, hoy cubierto de hielo, está situado en el extremo sur del planeta. En la actualidad, la temperatura media de la Antártida es de 10 grados bajo cero. Glaciares de 2 kilómetros de espesor cubren la totalidad del continente. Fue la separación de dos masas continentales lo que produjo aquella situación. Hace 55 millones de años, Europa y Groenlandia se separaron, y aquel acontecimiento provocó una fase de recalentamiento global. En el otro extremo del planeta, otra ruptura continental había comenzado e iba a provocar un trastorno completo del clima de la Antártida. La Antártida, Australia y América del Sur estaban unidas por franjas de tierra. El clima de la Antártida era suave y vastos bosques subtropicales se extendían sobre su superficie. La suavidad de su clima se debía a las corrientes oceánicas calientes procedentes del Ecuador que bañaban sus costas. Pero América del Sur y Australia comenzaron a desplazarse hacia el norte. La Antártida se encontró aislada en medio del océano. Arrastrada por la rotación de la Tierra, en aquel mar sin obstáculos, una corriente, llamada corriente circumpolar, empezó a dar vueltas alrededor del continente. Su presencia bloqueó la progresión de las corrientes calientes procedentes del Ecuador. Fue eso lo que transformó la Antártida en un continente de hielo, que a su vez iba a enfriar la totalidad del planeta. Hace 33 millones de años, cuando la Antártida quedó completamente aislada de los demás continentes, las temperaturas que habían permanecido elevadas a causa del metano liberado en la atmósfera descendieron 30 grados. El enfriamiento produjo un rápido declive de los grandes bosques de árboles de hoja ancha que cubrían el globo. Nuestros antepasados se encontraron con un hábitat restringido para sobrevivir y tuvieron que abordar un nuevo estado de su evolución. Nos encontramos en el desierto del Sáhara, en el oeste de Egipto. En esta zona se extendía un denso bosque subtropical, uno de los santuarios preservados donde vivían los primates. El profesor Yusuri Atiyah, del Museo Geológico de Egipto, excava desde hace 20 años en el Sáhara en busca de fósiles de primates. En esta cantera no se permite el paso con calzado para evitar el riesgo de aplastar un fósil. El trabajo se realiza con pincel y exige una gran concentración localizar las tenues marcas que anuncian la presencia de fósiles. Vamos a ver qué hay aquí. Una mandíbula de simio. Una bellísima mandíbula. En esta cantera se han encontrado fósiles de 22 especies diferentes de primates. Entre ellas, las de aquellos antepasados nuestros que habían superado una nueva etapa de la evolución. Este cráneo se descubrió en 1992. Pertenece a una especie completamente nueva de primate que se ha bautizado como Catopithecus. Aquí podemos contemplar de nuevo los ojos que diferencian a Catopithecus de las especies más antiguas de primates. Los fósiles de cráneos de primates más primitivos presentan órbitas completamente abiertas. Las del Catopithecus están cerradas en la parte interior. Un tabique óseo apareció en la parte posterior del ojo.
Este hueso se llama septum postorbital. Este tabique se encuentra en numerosos primates actuales como los gibones, los chimpancés y, por supuesto, los humanos. ¿Qué mejora podía aportar este cambio morfológico de la órbita? El profesor Callum Ross de la Universidad de Chicago es especialista en primates. Desde el descubrimiento del Catopithecus estudia las consecuencias de la aparición del septum postorbital. El septum postorbital evolucionó debido a una modificación original del ojo, y examinando minuciosamente el interior del ojo podemos comprobar el motivo de esa evolución. Una de las especies contemporáneas de primates le ayudó a desarrollar su teoría. Estos macacos de cola larga viven en Asia. Tienen septum postorbital. En cambio, estos gálagos de África carecen de él. Pertenecen a una especie más primitiva de simios. El profesor Ross ha comparado las retinas de estas dos especies. La diferencia entre estas dos imágenes fue lo que le puso sobre la pista. Esta pequeña mancha negra que encontramos solamente en la retina del macaco se llama fóvea. Si aumentamos la mancha, comprobamos que está formada por numerosos puntos pequeños. Son células fotorreceptoras, lo que significa que detectan la luz. La fóvea es la parte de la retina donde se concentran las células llamadas también conos fotorreceptores. La retina de los simios que no poseen septum postorbital tiene muchas menos células de ese tipo y están distribuidas por toda la superficie. En el Catopithecus son mucho más numerosas y en su mayor parte están concentradas en un solo lugar, la fóvea. La aparición de la fóvea conllevó una mejora sensible de la visión. La imagen es menos nítida que esta. Lo que ellos ven en realidad es más borroso. No perciben tan bien como nosotros los detalles. En cambio, en el caso de un animal provisto de fóvea, podemos comprobar que es la periferia del campo visual lo que aparece borroso. Lo que nosotros vemos es una proyección sobre la retina del objeto contemplado a través de la lente del ojo. Cuantas más células visuales se agrupen en la retina, más detallada será la visión que obtengamos. Ese es el motivo por el cual una imagen proyectada sobre la fóvea es especialmente nítida. Pero incluso estando provistos de fóvea, si los ojos no son perfectamente estables, la imagen obtenida continúa siendo borrosa. La solución a este problema es el septum postorbital. Es el que sostiene firmemente el globo ocular, confiriéndole la estabilidad necesaria. Gracias a su presencia, la fóvea se mantiene perfectamente centrada y la imagen que percibimos es muy nítida. Por consiguiente, cuando encontramos un fósil provisto de septum postorbital, podemos deducir que su especie estaba provista de fóvea y por tanto tenía una buena agudeza visual, comparable sin duda a la de los simios de la actualidad. Cuando el enfriamiento global hizo retroceder los bosques, la agudeza visual de nuestros antepasados debió constituir una ventaja importante para su supervivencia. Menos bosques significaba también menos frutos. La disminución de los recursos tuvo que provocar sin duda una competencia descarnada. En ese contexto, su agudeza visual permitía probablemente a aquellos primates localizar los frutos con más rapidez que otros animales. Ello les permitió sobrevivir en aquel periodo de crisis.
El Catopithecus estaba provisto de septa postorbitales y es probable que poseyese ya fóvea. Pero su visión era aún susceptible de mejorar. Esta es una simulación de lo que debía ver. Ni el verdor de los árboles, ni flores multicolores. La imagen parece tener un solo color. Y es porque la visión cromática del Catopithecus, es decir, su capacidad para percibir los colores, era diferente a la nuestra. Existen diferentes tipos de células fotorreceptoras. Cada categoría es sensible a una o a varias longitudes de ondas luminosas concretas. El Catopithecus solo disponía de dos clases de este tipo de células, las que reaccionan al verde y al azul. Por tanto, solo percibía dos colores. Esto se denomina visión dicromática. La mayor parte de los primates actuales disponen además de células sensibles al color rojo. Su visión, llamada tricromática, les permite percibir tres colores. Los descendientes del Catopithecus que vivían en África fueron los primeros que desarrollaron las células de la visión tricromática. Fue un trastorno del hábitat africano lo que provocó aquella evolución. Hace 33 millones de años, los bosques de África se enrarecieron por el efecto del enfriamiento que había provocado el aislamiento de la Antártida. Los frutos, que eran la base alimenticia de los simios, empezaban a escasear. Por tanto, se vieron obligados a buscar otra fuente nutricia. Se cree que fue esta circunstancia lo que produjo el desarrollo de la visión. El profesor Nathaniel Dominy de la Universidad de Chicago hace mucho tiempo que observó que la ausencia de frutos obligó a los primates a alimentarse de las hojas de los árboles. Y asocia este comportamiento al desarrollo de la visión cromática. El análisis del color de las plantas que comen los primates le ha hecho afianzarse en esta idea. Aquí tenemos las hojas vistas de forma dicromática. Parecen tener todas el mismo color. Cuando pasamos a la visión tricromática, distinguimos inmediatamente las hojas rojas de las otras. Estas hojas rojas son brotes jóvenes que aún no han llegado a madurar. En muchas especies tropicales, las hojas jóvenes son rojas. Al estar sus fibras menos desarrolladas y menos cargadas de sustancias venenosas, son mucho más fáciles de ingerir que las hojas adultas. Fue comiendo hojas jóvenes como nuestros antepasados atravesaron los periodos sin frutos. Y fue su visión tricromática recién adquirida lo que les permitió seleccionarlos. Los simios tuvieron que buscar otra fuente de alimentación. Hoy podemos afirmar que fue entonces cuando empezaron a alimentarse de brotes jóvenes. Cabe también suponer que la visión tricromática apareció en torno a aquella época para permitirles reconocerlos. Resulta pues bastante obvio que los grandes cambios climáticos obligaron a los primates a desarrollar nuevas aptitudes para poder afrontar los cambios del entorno. Provistos de estas tres grandes mejoras, la estereoscopia, la fóvea y la visión tricromática, el ojo de nuestro antepasado pudo por fin percibir el mundo tal como nosotros lo vemos en la actualidad. La posición preponderante que ocupó desde entonces el sentido de la visión supondría un nuevo eslabón en el avance de la evolución. Aquellos primates, provistos de una visión desarrollada, aparecieron en el este de África. Hoy podemos encontrar sus descendientes en los 4 puntos cardinales del planeta. Entre ellos destacan los gorilas, los chimpancés y los monos narigudos, que pertenecen a un subgrupo de primates llamados antropoides. Una de sus características comunes es la capacidad de manifestar una gran variedad de expresiones faciales. Los antropoides son los animales más dotados del planeta en ese aspecto.
Es la estructura de sus músculos faciales lo que les confiere esa particular aptitud. Estos músculos, que cubren la parte anterior del cráneo, son los que permiten cambiar la expresión del rostro. Los perros no tienen músculos faciales desarrollados. Los antropoides, en cambio, están provistos de una gran variedad de este tipo de músculos. La movilidad y la independencia de sus diferentes partes explica la riqueza de las expresiones que pueden ejecutar. De hecho, esta cualidad está estrechamente ligada a la agudeza visual, que hizo posible la presencia de la fóvea. Los simios primitivos no disponían de una visión que les permitiese distinguir los sutiles cambios de una expresión facial. Los antropoides estaban perfectamente provistos de ella para poder diferenciarlos. En el momento que nuestros antepasados pasaron de un estado a otro, comenzaron a desarrollar un amplio abanico de expresiones faciales. Esta capacidad supuso un gran paso hacia adelante, una ventaja que sería determinante para el transcurso de su evolución. Nos encontramos en el Instituto de Primatología de la Universidad de Kioto, Japón. Los profesores Sho Kanazawa y Akihiro Izumi estudian la función de las expresiones faciales en los primates. Uno de sus experimentos consiste en determinar si los chimpancés perciben o no los cambios de expresión de sus congéneres. Para sus experimentos, utilizan 3 tipos de expresiones faciales de los chimpancés, además de los gritos que las acompañan. Aquí tenemos una expresión de bienvenida. La boca abierta y los labios hacia adelante, acompañada del sonido O. Esta otra expresa la satisfacción de haber comido algo exquisito. Y esta expresa miedo. Se coloca a cada chimpancé delante de una pantalla. Cuando la toca, emite un grito. Ahora vamos a mostrar en pantalla 2 expresiones diferentes. Cuando el chimpancé toca la imagen que corresponde al grito que ha oído, un pitido señala que la respuesta es buena. Ahora que han terminado las repeticiones, veamos qué conclusiones sacamos. Una respuesta acertada. Dos respuestas acertadas. Tres respuestas acertadas. Este chimpancé ha conseguido más de un 90% de respuestas exactas. Los chimpancés son capaces de leer la alegría o la cólera en las expresiones de sus congéneres. Por tanto, pueden comprender su estado de ánimo, mirando sencillamente a su rostro. Esta capacidad de reproducir y de reconocer un gran abanico de expresiones permite a los antropoides establecer diferentes tipos de comunicación en el seno de un grupo. Estos 2 chimpancés se enzarzan entre sí, pero no están peleándose. Sus bocas están ampliamente abiertas. Sonríen. Esta expresión les permite reafirmar que están jugando. Gracias a estas expresiones faciales pueden comunicar instantáneamente sus sentimientos a sus congéneres. Esta cualidad parece servirles también para mantener el orden social del grupo.
Este gran chimpancé es el macho dominante. Juntando los morros, amenaza a los otros miembros del grupo. Ejecutando esa expresión recuerda la predominancia de su posición jerárquica. Este chimpancé, que se aproxima enseñando toda su dentadura, da a entender que no tiene ninguna intención agresiva. Es su forma de mostrar sumisión al jefe. A esto lo denominamos una expresión de subordinación. Su agudeza visual permite también a los chimpancés no solo identificar a cada miembro del grupo, sino reconocer la posición de cada uno en la jerarquía y los lazos que existen entre los diferentes miembros. La comunicación, gracias a las expresiones faciales, ha permitido a los antropoides crear sociedades ordenadas y desarrollar relaciones de colaboración. Los animales como los peces o los pájaros forman obviamente grupos, pero son incapaces de considerar que uno de sus miembros tenga una posición específica en el grupo. Permanecen juntos porque resulta más seguro. Se puede afirmar que se trata sencillamente de un grupo de individuos unidos por el instinto. Los antropoides, en cambio, se reconocen claramente gracias a la eficacia de su comunicación facial. Esta capacidad de comunicarse les permite ejecutar tareas complejas en grupo o realizar la repartición del trabajo. En este caso, yo prefiero el término sociedad al término grupo. Se sabe que los chimpancés ayudan a las madres del grupo a ocuparse de sus pequeños. Puesto que la presencia de los pequeños estorba a la madre a la hora de buscar alimento, los otros miembros del grupo se ocupan de ellos por turnos. Los chimpancés utilizan al menos 10 expresiones faciales diferentes para comunicarse. Se cree que esta comunicación establece entre ellos un vínculo muy poderoso. Gracias a esta extraordinaria herramienta pueden ayudarse mutuamente o reclamar la obediencia de otros miembros. Nuestros antepasados tuvieron que afrontar en solitario pruebas terribles. En aquella época su rostro carecía prácticamente de expresividad. El planeta se había recalentado y los bosques de árboles de hoja ancha se habían desarrollado, proporcionándoles el santuario de su toldo. Y allí encontraron a sus semejantes. Posteriormente, el planeta se enfrió y ellos mejoraron su sistema visual. Nuestros antepasados pudieron entonces reconocerse con más precisión, lo que desarrolló la comunicación facial. Así fue como nació un nuevo sentimiento de pertenencia al grupo. En la Tierra, las masas continentales siempre se han desplazado. Colisionaron entre sí para formar grandes continentes y se fraccionaron, dando lugar así a conjuntos más pequeños, obligando cada vez a nuestros antepasados a afrontar nuevos desafíos. Pero sobrevivieron a aquellas crisis sucesivas, adquiriendo así una posición de fuerza respecto a sus semejantes. Esa posición les proporcionó en adelante una mayor eficacia. Permanecieron juntos para defenderse de los predadores y para buscar alimento. Ya eran lo bastante fuertes colectivamente como para poder abandonar los bosques que les habían protegido y aventurarse en busca de nuevos territorios, las praderas y las sabanas. La última evolución de nuestros ojos es un fenómeno específicamente humano. Cuando examinamos los ojos de otros primates, ¿qué constatamos? Solo los humanos tienen blanco en los ojos. Para los animales salvajes, el blanco de los ojos es una desventaja. Revela a los otros la dirección de la mirada.
Por tanto, hace previsible el próximo movimiento, lo que supone una desventaja en un combate contra un enemigo. Pero los humanos formaron sociedades en las que la lucha ocupaba una posición menos relevante, y el blanco del ojo se convirtió en un atributo. Les permitió identificar con claridad a la persona que les miraba. Los hombres empezaron a mirarse directamente a los ojos para hacerse comprender mejor. El blanco del ojo podría ser el símbolo de las sociedades humanas. La materialización de ese poderoso vínculo que agrupó a los hombres que decidieron vivir juntos en confianza.